una representación material, por ejemplo, una circunscripción, un municipio, un estado o toda la federación, sino va a tener por una parte la representación física, pero también espacial. O sea, no solo es el control normativo de la circunscripción, sino también espacial, es decir, que en realidad cuál es el porcentaje que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, del llamado voto duro, de quienes realmente creen en nosotros y han votado por nosotros en determinada circunscripción. Entonces, cuando empieza a llegar otra organización política a hacer sus ofertas políticas a ese territorio, a ese dominio, entra en competencia con la otra organización. Los fines oficiales de la organización van a depender de los resultados, ¿verdad? En un primer lugar interno, y van a reflejar el estado de las relaciones de fuerza entre la organización y los procesos de modificación de los fines oficiales en comparación con los logros de esos fines. Son siempre el resultado de cambios en las relaciones de fuerza. Es decir, mientras que un partido esté en el poder, siempre va a tener mayores recursos para concretar determinados fines, ¿sí?, en comparación con las otras organizaciones que no ganaron. Siempre va a tener mayor ventaja y en esa interacción de fuerza. A estos fines, aunque son simbólicamente importantes, el comportamiento de los miembros de las organizaciones está determinado más por el conflicto entre intereses de las facciones internas, de los grupos internos, contrapuestos dentro de la organización y entre la organización y su ambiente, que por los propios fines de la organización. Esto quiere decir lo siguiente: toda organización política tiene facciones o grupos. Esto es natural. Hoy siempre vemos en periodos de competencia política que tal diputado ya se cambió de partido, que el otro ya se cambió, que los otros no votaron, salieron con el otro, que dentro de un mismo partido hay un grupo que exige, ¿verdad?, que exige a la coalición dominante, que exige ciertas prerrogativas. Bueno, esta es una naturalidad. Esto es completamente normal. ¿Por qué? Porque las facciones no es que surjan de la magia, las facciones surgen de interacciones de intereses comunes, de intereses propiamente hablando de la personalidad del líder principal o de otros líderes que empiezan a surgir, o se empiezan a fortalecer los más débiles frente a los más fuertes en diferentes ambientes de enfrentamiento. Cuando se observa a la organización como una arena, hagan de cuenta como la lucha libre, ¿no?, de enfrentamiento, en el modelo de los fines no hay espacio para las relaciones de poder. En dicha perspectiva son los diversos modos de coordinación interna y el poder coincide con la autoridad formal de los dirigentes. Es decir, en la visión de la organización como arena es donde observamos más a plena luz de los estudios el enfrentamiento y pugna interna de la organización, ¿sí?, por ver quién controla más espacios de incertidumbre. Así, la organización como arena es la representación de una serie de lucha por el poder, en este caso por el poder que va a estar comprendido dentro del discurso, ¿verdad?, sintetizado en las siglas de la organización o el contenido de estas siglas. Al interior de esta visión, las diversas tácticas y recursos que se enfrentan por facciones internas de participantes dentro de la estructura, se va a provocar una red institucionalizada de las relaciones de poder entre los componentes de la organización y sus interlocutores externos. Es decir, con esta institucionalización me refiero
a la normatividad que existe y a través de esta que se va a utilizar para fortalecerse en diversas posiciones. Lo vemos muy bien con el tema actual del partido en el poder, cuando dice yo quiero influir para que en el INE esté determinado servidor público que simpatice con nuestros objetivos como organización, ¿no? Entonces se utilizan la normatividad, ¿verdad?, las reglas de los requisitos para proponer a determinada persona o no, ¿verdad?, las comisiones en las dos cámaras. Y aquí el fenómeno que se observa pues es el propio fenómeno del poder en el contexto de la propia organización. Dentro de la teoría de la acción hay dos elementos clave, que es la estrategia y el juego. Los sujetos dentro de la organización siempre van a procurar actuar de manera estratégica, buscando tomar oportunidades que satisfagan sus objetivos y para que con estos amplíen su capacidad de acción o de libertad y conservar su capacidad de acción. Dicho sea de paso que en esta teoría de la acción hay un supuesto que es la racionalidad de los participantes o de los jugadores. De tal manera que, por ejemplo, el juego es el mecanismo mediante el cual los integrantes, los participantes, estructuran sus relaciones de poder. En consecuencia, el juego va a producir la conciliación, ¿sí?, la libertad, pero también la constricción, es decir, la limitación. Y esto lo vemos ejemplificando en el partido en el poder, ¿verdad? Cuando Ebrard dice yo no soy el candidato, ahora voy a intentar hacer mi propia organización. Si observamos esta fase en que de la conciliación pasa a la libertad, de ver qué hace de manera libre, y luego si se fijan lo que pasa al final es que se da la parte de la constricción, de la limitación, ¿sí? Es esa constricción. ¿Por qué se da esta? Bueno, pues se da por diversos motivos que posteriormente lo vamos a ver. Si un jugador queda libre, pero a la vez quiere vencer, debe adoptar forzosamente una estrategia racional en función de la naturaleza del juego y respetar las reglas, que es algo que también vimos. Y acuérdense que una vez dijo Marcelo Ebrard, dijo voy a hacer mi propia organización, ¿sí?, mi propia organización política, porque tengo gente que simpatiza conmigo, ¿sí? Hay un sector de creyentes y hay el otro sector en las cámaras que simpatizaban con él. En consecuencia, debe de ver qué partes acepta para promover sus propios intereses, sus vínculos y tratos que probablemente le imponga la organización. Si se fijan, al final accede, se llega a la construcción porque hubo vínculos y tratos donde él aceptó esa imposición. Así, el poder que se manifiesta es el fruto de negociaciones desequilibradas. En este caso, regresamos al ejemplo de Ebrard, él pierde una intencionalidad, un interés de ser el candidato, lo pierde, cede. En esta relación de intercambio desigual, lógicamente que es desigual, en donde una parte va a ganar más que la otra, y siendo una relación de intercambio, el poder nunca es absoluto. Esta es la otra parte, nunca es absoluto, porque aunque hay una parte dominante con mayores recursos de control, de ejercer el control, nunca va a ser totalmente dominante, va a tener el control absoluto. Y esta es la razón del por qué un grupo dirigente no puede nunca ejercer un control total sobre la organización. Ese es el ideal, ese es el ideal. Entonces, en las organizaciones, los principales recursos, pero no son los únicos, vamos a hablar sobre la parte formal ahorita. Uno, pues es la competencia que se deriva de la especialización de objetivos, el control sobre las relaciones entre la organización y su ambiente, o sea, fuera de la organización política, las instituciones, las organizaciones sociales, los otros partidos políticos, los empresarios, el control sobre la información y la manipulación de las reglas organizativas. Otro aspecto también que observamos de manera muy actual, cuando dicen hay una regla de paridad de género,
Entonces no es solo que ganes las llamadas encuestas, que posteriormente las vamos a analizar qué son y para qué sirven, sino ahora hay una nueva regla. No está basada únicamente en el que obtenga más votos, sino los puedes obtener, pero por esa regla hay una cuantificación de hombres y mujeres, tiene la organización política, y en consecuencia hay una regla en donde forzosamente debe de haber sacrificados. Entonces debe de haber quien pierda. También lo vimos incluso en el caso de la competencia entre Clara Brugada y Omar García Harfuch. Vimos esa manipulación de reglas organizativas. De tal manera que el control sobre estos recursos casi siempre tiende a concentrarse en grupos muy pequeños, que generalmente esos grupos son los que tienen la capacidad de ejercer directivas sobre la organización política. En consecuencia, las organizaciones en sí son la sede de una pluralidad de juegos estratégicos a diversos niveles, juegos en los que los líderes son ciertamente los actores normalmente más poderosos y que tienen la posición negociadora más fuerte, pero nunca los que ejercen un poder absoluto. Con esto quiero decir, lo vamos a ver en otros capítulos, cuando analicemos el fascismo en Italia, donde muchos creen que es un comercial cultural, donde muchos creen que el partido político como tal se desarrolló en las democracias, y curiosamente no. El partido político como maquinaria de competencia política se especializa y se desarrolla en el fascismo en Italia. Muy bien, ahora vamos a ver la estructura organizativa. Entonces, las organizaciones vistas como un orden político negociado y sus características estructurales de la organización entran en el cuadro como vínculos y oportunidades. Hay componentes formales, informales, escritos y no escritos. Aquí entra la parte de, probablemente hay una disposición escrita, pero hay costumbres que pesan incluso más que las leyes escritas. En un primer momento, aún piensan por ahí que las características estructurales de una organización, como por ejemplo el grado de burocratización, el grado de centralización, el grado de diferenciación, etcétera, y la explicación de su funcionamiento coincidían, pero no es así. Esa era la idealidad, esa es la idealidad. En la realidad no funcionan así, porque internamente siempre va a haber grupos internos que estén en constante competencia. Entonces, ilustrar el sistema de vínculos y oportunidades y por lo tanto que hay una desigual distribución de recursos importantes va a condicionar la estrategia de los diversos actores en los juegos de poder. ¿Sí? Y aquí podemos distinguir entre la organización como contexto, ¿sí? O sea, una organización política determinada vista como un contexto de su estructura organizativa, en donde es un